Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la edición de hoy de Es probable que hoy muera. Este programa es repetido, siempre lo presento así, pero la idea es sacar a la muerte, el dolor del cajón, hablar de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones. El programa de hoy, como vieron en la invitación, se llama Cáncer, Dolor, Corazón y Alma. Y pues tiene una razón muy especial y es ella. Hola, Claudia. Hola. ¿Quién es Claudia Ramírez? Claudia Ramírez es una médica nacida en Medellín, una mamá de una preciosa niña, una hermana, una hija y una luchadora. ¿Una luchadora de Sí, qué? luchadora de la salud de la mujer. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, no, pero qué tan formal. No, a ver. Primero, Jorge, te quiero dar las gracias. Yo quería estar acá con vos desde hacía pues muchos días no, años o meses, yo creo, porque estaba como en el closet y yo creo que este año va a ser como el año de salir del closet con respecto a todo esto de lo que vamos a hablar hoy. Hace un tiempo he tenido como un aprendizaje muy profundo con mis pacientes, con la vida, y eso me hace estar acá queriendo compartir como las observaciones que he tenido en todo este proceso de ser médica y de ser médica oncóloga en cáncer de mama. Entonces, primero que todo, te agradezco por estar acá. Dándome la oportunidad como de replicar el mensaje que tengo desde lo más profundo de mi corazón para no solamente pues las personas que te ven, sino para mis pacientes, para sus familias, porque queremos es que esto lo sembremos y que ojalá llegue a los corazones de las personas. Estás diciendo que en el camino de la vida pues llegó la medicina oncológica a través del cáncer de mama, y estás diciendo algo que suena pues contradictorio y paradójico para un médico, y es que estás hablando del corazón. ¿Qué le pasó a Claudia Ramírez que pasó de la mama ¿Qué al pasó? corazón? Ay, María, han pasado demasiadas cosas. Bueno, primero fui médica, pues estudié en la Universidad de Antioquia, una universidad pues muy humanista. Cuando salí a ejercer la medicina me choqué contra todo el sistema de salud, a mí ya me tocó pues la ley 100 en todo su esplendor, tuve un choque impresionante porque una cosa es lo que te enseñan en la universidad y otra cosa es cuando ya salís pues a trabajar. Luego quise ser ginecóloga, siempre lo había querido, estudié. Cuando entendí muchas cosas hormonales de la mujer y de cómo funciona, quedé mucho más enamorada del ser, de la esencia femenina. Y luego, cuando estaba terminando ginecología, que veía en cáncer, veía ese muro que eran los médicos de cáncer y cómo ellos trataban de una manera como muy poco amorosa al paciente, y yo decía, no, yo voy a estudiar oncología porque quiero impregnar de amor. Si hay algo que yo creo que yo sí soy, es que soy un ser de amor. Entonces, estudié luego oncología. Yo he sido súper habladora, converso así, o sea, los que me conocen de hace muchos años saben que yo hablaba y hablaba y hablaba sin parar. Y me pasó una cosa cuando estuve en Milán, en Italia, estuve terminando pues la subespecialidad y resulta que yo estaba en un quirófano hablando en inglés y una anestesióloga, yo diría que xenofóbica, no sé qué tanto, me regañó muchísimo, me trató re mal porque yo estaba hablando en inglés y no en italiano. Si yo estaba en Italia tenía que hablar en italiano. Total, es que me sacó, me trató súper mal de todo y después de eso yo entré en silencio. Fue la primera vez en la vida que entré en silencio y empecé fue a observar.
observar qué era lo que hacían, entonces ya era puro bajo perfil, ya no hablaba nada, sino que era calladita y mirando y observando y observando. Y ahí fue en ese momento en que empecé, yo creo que eso fue una situación muy incómoda porque delante de todos los otros residentes que te saquen de un quirófano, que te traten mal, que, bueno, una cantidad de cosas. Pero eso fue bueno para mí porque finalmente con eso aprendí a observar y a callar, a no estar hablando tanto. Ya después de eso vine como con todo el entusiasmo a trabajar con las pacientes del CISBEN y ya tenía como la capacidad de observación, ya la tenía de alguna manera desarrollada. Se nos cayó. ¿Qué pasó? Un momento, por favor, que nos cayó la señal. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Qué pena, una vez cayó la señal. Total, es que tenemos como un primer momento de la observación. Ya luego empecé a trabajar con las pacientes de Sabia Salud, presenté una propuesta de desarrollo de un programa de atención especial y prioritaria para las pacientes con cáncer de mama, y con estas pacientes yo ya empecé a observarlas y empecé a ver con este tipo de pacientes que ellas, a pesar de lo mucho que se hicieran, porque la idea era como darle los tratamientos oncológicos a tiempo, no dárselos por allá a los 6 meses, y a pesar de que les dábamos oportunidad, las pacientes igual se morían, las pacientes se nos morían, así impresionante, y veía que las que tenían menor soporte familiar, las que estaban como más enredadas en su vida, esas eran las que se morían más fácil y las que hacían toda clase de toxicidad a los medicamentos. Entonces, yo estuve 1 año, ya no más estuve allá porque me dolía muchísimo, pero entendí a partir de esa situación que fue muy dolorosa para mí, entendí que la salud y el proceso de salud de enfermedad va mucho más allá de uno darles una quimioterapia, darles una radioterapia, y en ese momento yo creo que fue un momento en el que se me abrió la mente, como que no, por este lado no es. Yo llevaba ahí ya 2 años de ser cirujana oncóloga y en ese momento fue que empecé a buscar otras opciones, otros modelos para poder ofrecerle a las pacientes, modelos más holísticos. Un día asistí a una conferencia muy linda de un doctor que hablaba muy mal de los oncólogos, yo estaba en primera fila y finalmente, y entonces me llamó mucho la atención, yo y ese doctor, bueno, y me fui como rodeando de personas que al igual que yo, porque yo pensaba que yo estaba sola, yo decía, estoy en este mundo de oncología, yo estoy sola, yo no tengo a nadie en quien apoyarme. Cuando fui encontrando amigos, entonces te encontré a ti, encontré a Marta Muriel, encontré a Juan David Osorio, encontré una cantidad de personas que comparten la visión de el enfoque integral del ser humano en su proceso de enfermedad y de salud. Y a partir de ese entonces ya a mí se me queda cortica la medicina, o sea, se me queda cortica, yo no formulo quimioterapias, pero no es suficiente con dar quimioterapias, no es suficiente con uno someterse a una radioterapia o a cirugías mutilantes, a cosas tan impresionantes que tienen tantos efectos adversos, viendo que el problema fundamental no está ahí, el problema es en otro nivel, y que justamente se trata de que discutamos acerca de ese otro nivel, donde es que está el origen de la enfermedad y donde debemos realizar intervenciones para poder evitar pues, que las pacientes lleguen y reciban toda esta toxicidad de nuestras terapias, porque yo lo veo, lo vivo todos los días, lo sufro todos los días con mis pacientes y es muy duro, es demasiado duro todo lo que uno se expone cuando tiene una enfermedad oncológica. Vamos a recapitular un poco todo lo que has dicho. Has dicho cosas muy bellas. Una, por ejemplo, que en el camino de ser especialista y de todo eso que nos enseña a todos, de todos los títulos que nos tenemos que rodear,
encontraste algo básico, que primero hay que ser amoroso. Porque es que uno no aprende a ser amoroso, uno no le tienen que enseñar en la universidad a ser amoroso, pero no sería solo para la labor médica, sino hasta como paciente. O sea, si antes de ser catalogado como enfermedad, porque el paciente se identifica con la enfermedad, aprendo a que soy amor, pues esa enfermedad puede cambiar y mucho. Nos dijiste una cosa básica también, y es como un día tuviste que entrar en el silencio, y que después de entrar al silencio te volviste observador, y eso es fundamental. El silencio hace que uno deje de escuchar esta dualidad, este ruido tan grande que hay al exterior, y permita escuchar esta voz del alma. Y dijiste otra cosa básica, pues de todas las que dijiste, y es que encontraste que esta visión fragmentada, diagnóstica, no solo como médicos, porque también hay diagnósticos sociales, políticos, religiosos, nos está haciendo partirnos en pedazos. Antes de que sigamos, Claudia, aquí hay mucha gente que saluda y que además hace preguntas, entonces claro, vamos a hacer un saludito. Catalina Ateortúa, Adriana Hernández, a Betty Ovale, Agustina Calci. Agustina siempre está desde Argentina. Saludos, Agustina. Saludos. Antonia Otra Franco, amiga. Fabiola Grajales, a Patricia Franco, a Mónica Zapata, a Gloria Solórzano. Mucha gente está ahí. Edgar Valencia dice que está matado contigo. Margarita Quintero, saludamos a Margarita. ¡Ay, mi paciente! Dice aquí, los dos son seres de luz. Ella es un ser de luz que ilumina y a mí me toca electrocutar un poquito. Mario Veo, saludos, hermano del corazón, un amigo, un hermano desde Argentina. Mucha gente, vamos a buscar si hay alguna pregunta. Por el momento no. Si tienen alguna pregunta para Claudia, la doctora Claudia, aquí está para todos. Claudia, estás diciendo entonces que encontraste que hay que mirar de otra manera. Definitivamente. Esa manera, de todas maneras, no quita que sigas viendo desde el punto de vista ortodoxo científico, porque es que no es cambiar un paradigma a otro, decir ya todo lo otro se hay que destruirlo. ¿Qué es lo que hay que unir? Porque así como hay que unir al ser humano, ¿qué es lo que hay que unir en esta mirada? Pues ve, Jorge, yo estoy absolutamente convencida de las esferas que nosotros como seres humanos tenemos nuestra esfera física, nuestras células, nuestro cuerpo, pero tenemos además nuestra esfera mental, nuestra esfera espiritual, nuestra esfera energética, el magnetismo. Tenemos una cantidad de esferas que no podemos, que la medicina convencional y en la universidad nos enseñaron todo el tiempo a ignorarlas. Y las ignoramos básicamente es porque no tenemos las herramientas para acercarnos a este tipo de esferas de la manera, de acercarnos de manera objetiva, como nos acercamos al cuerpo, a lo físico. Entonces, en la medida que no tenemos esas herramientas, nos desprestigian como las ciencias, no digamos ciencias, digamos el estudio de otro tipo de ver la medicina. Yo definitivamente ya no hay vuelta atrás, estoy absolutamente convencida porque a partir de la observación, por eso quería hacer pues como la anotación sobre la observación, veo todos los días cómo están afectadas las esferas espiritual, la esfera mental, la esfera energética en mis pacientes. Y uno, si llegara e hiciera para los médicos convencionales un ensayo clínico aleatorizado, teniendo rigor en determinados, con toda seguridad, hay en los perfiles de cáncer, en los tipos de cáncer, en los tipos, en mi caso particular, el cáncer de mama, tienen unas historias similares detrás, y eso es lo que a mí ya me hizo, yo sentí, tengo como una explosión de la mente, como que ya, o sea, nada de lo que yo creía que era la verdad, nada de eso es la verdad, hay mucho más allá detrás de la verdad, muchísimo. Y básicamente estoy acá para eso, hablar de esto. Para mí me tuve que armar de mucho valor. Yo creo que llevo por ahí 2 años armándome de valor para que una médica o oncóloga esté hablando de estos temas, porque con toda seguridad seré crucificada por algunos, por muchos, no sé, pero en realidad ya no importa,
porque básicamente lo que yo pretendo o lo que quiero es dejar fluir como todo lo que he observado, todo lo que he leído adicional, dejarlo fluir y aplicarlo con mis pacientes. Cuando por primera vez fui a hacer un estudio de terapia neural, voy a cumplir ahora 10 años de terapeuta neural, el sabio o el maestro Julio César Payán, que es un ser hermosísimo, me dijo una frase que ahora te la paso a ti y se la digo a la gente. Él decía, cuando usted está siguiendo el camino del corazón, tiene que estar dispuesto al descrédito total. Y el descrédito total es que los colegas más cercanos, tu familia, los que considerabas tus amigos, te van a señalar. Te van a decir que estás loco, que estás loca, que te van a crucificar. Pero hoy leí algo bellísimo. El símbolo no es la cruz, el símbolo es la resurrección. O sea, ¿qué importa que se queden mirando a la que crucificaron? La que resucitó después de esto es la importante. Claro. Y eso va a redundar, Claudia, y no solo para ti, sino para todas las personas que amorosamente nos escuchan, y es atrevernos a ver más allá de la verdad que nos impusieron. Porque dijiste una cosa básica, Claudia, a los médicos y los pacientes se acostumbran a seguir su historia clínica, o sea, la historia del seguimiento de sus enfermedades. Pero es que detrás de la historia clínica, metida adentro, detrás, en todos lados está la historia de vida. Y esa es la más importante. Esa es la más importante. Porque es que somos la suma de todas nuestras historias. No somos solo una célula oncológica que se mutó, somos la suma de todas las historias. ¿Qué es lo que has encontrado tú en esas historias? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo se conecta cáncer, emoción? ¿Qué es lo que conectas tú? Bueno, mira, como concepto preliminar, quisiera como hablar un poquito de la célula como en su parte física, en su parte química. No voy a hacer, pues, a detallar aspectos, pero básicamente dentro de los estudios de biología molecular se sabe de la célula como tal y de sus componentes, se sabe que la célula es energía. Nosotros todos somos energía. Es demasiado lindo cuando uno lo descubre, pues porque eso te lo dicen, pero cuando lo entendés, es que sos parte del universo, sos parte de todo, sos parte de las estrellas, del sol, de las montañas, de las maticas, de las planticas, sos parte de todo, sos parte, entonces todos somos energía, tenemos una representación física de esa energía, pero en realidad estamos con una vibración, esa energía está con determinada vibración, porque la energía vibra, y dependiendo de la energía o del nivel de vibración, del nivel de vibración en el que estemos, vamos a tener una baja vibración o vamos a tener una alta vibración. Acá nos vamos a referir mucho a las emociones, y estos son conceptos que no son mis conceptos, son conceptos que he leído de muchos autores, de muchos psiquiatras, de muchos psicólogos. Yo no soy psicóloga, pero me gusta mucho el tema. Yo a veces me digo que soy ginecomastóloga, psiquiatra, psicóloga. Me gusta mucho el tema. Y la vibración, uno vibrar bajito, que uno lo ve en las personas, vibrar en la tristeza, vibrar en la ansiedad, vibrar en el miedo, vibrar en la angustia, vibrar en la ira, vibrar en el resentimiento, es completamente opuesto a vibrar en el amor, en la alegría, en el optimismo, en la bondad, en la compasión. Son completamente, y básicamente nosotros somos los que definimos, es la capacidad que tenemos de definir en qué vibración vamos a estar, si vamos a estar en la vibración de baja intensidad o en la de buena intensidad, en la de alta intensidad. Entonces estamos hablando de la célula y la vibración. Cuando yo les hablo de la vibración de la célula, estoy hablando de protones, o sea, todo esto es de física cuántica, de los protones, de los neutrones, de los electrones, cómo vibran. Y también hay fenómenos químicos que ocurren en la célula que hacen que si uno está en esas bajas vibraciones, con toda seguridad la enfermedad va a aparecer, mientras que si se está en la alta vibración, la enfermedad es muy poco probable que aparezca, porque aún así no estás exento de que si estás vibrando súper bien,
que no te va a dar absolutamente nada de enfermedad. No, también es posible la enfermedad, pero va a disminuirse mucho el riesgo. Entonces, básicamente, ¿qué he observado? Yo tengo una opinión absolutamente sesgada, pues porque yo veo solo personas enfermas. También veo patología mamaria benigna, que son personas que no están enfermas de un cáncer, pero lo que ve Jorge en estas personas es una vibración de muy baja intensidad. Uno ve mucho dolor cuando uno les pregunta acerca de sus duelos, de sus sueños, de sus frustraciones, de sus tristezas, de sus resentimientos, de sus enojos, de sus síndromes de hiperresponsabilidad, porque yo lo observé y después fui a buscarlo y existe el síndrome de hiperresponsabilidad. Uno ve todo esto de una manera muy constante y dependiendo de la emoción que esté predominando en la persona, es la manifestación del cáncer de mama. O sea, yo solo puedo hablar de cáncer de mama, no puedo hablar de cáncer gástrico, de cáncer de colon, de cáncer del sistema nervioso central, solo puedo hablar de cáncer de mama, pero total es que ¿cuáles son como los factores o las emociones que están detrás? Los duelos, definitivamente, y que por eso quise que conversáramos en este programa, porque el duelo, las pérdidas son fundamentales, y son las pérdidas del hijo, y no solamente no el hijo, sino la pérdida de los hijos simbólicos, la pérdida de mi profesión porque me tuve que dedicar a otra cosa, la pérdida de cosas materiales, son muchas pérdidas, duelos no resueltos y síndrome de hiperresponsabilidad. Eso es lo que yo veo en mis pacientes oncológicas, y que esa ansiedad, toda esa frustración o no saber qué hacer, no saber cómo ponderar, no saber cómo priorizar, las lleva finalmente a vibrar de esa manera, en una baja frecuencia, y las lleva a desarrollar finalmente la enfermedad. ¿Quieres? Sí, por favor. Bueno. Gracias. Perdón, te doy la palabra. Gracias. Solo quiero, como en una cosa, o sea, estás hablando de las vibraciones que llevan a tener baja frecuencia, miedo, ira, tristezas, culpas, apegos, y que hay unas vibraciones de alta frecuencia como la alegría, la compasión, la bondad. Sí. La cuestión es no caer, porque yo sé que tú no caes, pero no caer en el juego de que es la alegría, que me tengo que mantener positivo, porque hay momentos en la vida, nosotros estamos hechos de instantes, y hay instantes tristes, hay instantes de ira, hay instantes, sí. Lo que lleva a la célula a estar así es que el instante se vuelva una permanencia. O sea, o que el momento sea tan fuerte, tan brusco, que de una vez se te quebró el alma, o que vas poco a poco quebrando. Porque si no, vamos a caer en el riesgo de lo que mucha gente hace, de pensar ya que si hoy tengo miedo, entonces ya mañana voy a tener cáncer. Que si hoy tengo ira, mañana me va a dar esclerosis múltiple. No, la idea no es, o sea, tenemos derecho a tener emociones. Todas las emociones son adaptativas, todas, tanto la alegría como el miedo. La cuestión es cuando tu ser se queda en una frecuencia, no le queda vibrando. Yo creo, Jorge, es saber reconocerla. Y por eso la propuesta es tener una vida consciente. O sea, yo reconocer mi emoción, la emoción que me está generando la situación en mi entorno, reconocerla, cómo estoy enojada, cómo estoy triste, y manifestarlo, y no quedarse en el círculo vicioso, porque finalmente esas persistencias en esos círculos viciosos de las emociones es la que nos lleva finalmente a la enfermedad. Sandra Tobón nos dice, estoy totalmente de acuerdo. Fui única hija, había perdido a mi padre a los 19 años y mi cáncer apareció a los 2 años de haberlo perdido. Dice Santos, mira lo que están diciendo ahí. José Julián dice, las emociones buenas y malas son constitutivas del ser humano. No será un efecto y no la causa de la enfermedad. En la enfermedad somos más vulnerables y expresamos nuestras peores emociones. Entonces nos pregunta José Julián, ¿que no será un efecto y la causa de la enfermedad? Pues uno atribuir como un factor causal es muy difícil establecer como la relación de causalidad. Entonces, ¿qué es primero, si lo uno, lo otro? Creo que no sea posible. Yo, a partir de lo que he leído, sí soy una convencida de que la forma en que vibré, la forma en que
estés la mayor parte de tu tiempo vibrando, tus células van a estar, tus protones, tus neutrones, porque recuerden, somos seres energéticos, van a favorecer que uno o se quede en la reverberación de los sistemas. Reverberar es no salir de un círculo vicioso de dolor y quedarse y quedarse y quedarse. Y con toda seguridad que eso lleva a fenómenos, ya me vuelvo ya muy ortodoxa, pues muy convencional, pero total es que todo eso lleva a fenómenos oxidativos para que la célula, fenómenos oxidativos es poner la célula a todos esos radicales libres para que finalmente la célula tenga que adaptarse a vivir en ese estrés oxidativo, se adapte y al adaptarse desarrolle la célula tumoral. ¿Qué es una célula tumoral? Una célula tumoral es una célula que se adaptó a vivir en condiciones que no eran las adecuadas, en ambientes anaeróbicos, en ambientes altos en azúcar, en ambientes ácidos. Esa célula hizo como todo el proceso de defensa. Entonces yo pensaría que más que la enfermedad nos lleve a la manifestación de la emoción, soy una absoluta convencida de que es esa emoción la que nos lleva finalmente a la enfermedad. Y no es posible, no diríamos como que no, tenemos que estar, que acá se me murió mi mascota y voy a estar tranquila, voy a estar feliz. No, es uno reconocer, me estoy sintiendo triste, o sea, llevarse la mano al corazón, tener su vida consciente y decir, me estoy sintiendo triste, pero ¿qué voy a hacer? Doctor, lo que has hablado tú a lo largo de tus 30 y pico, ¿cuántos programas llevas ya? Bueno, no sé, a lo largo de todos esos programas, de no quedarse ahí dando vueltas en el dolor, porque yo lo que veo es mucho dolor y que mis pacientes, las que salen del fenómeno, a las que les sirven los tratamientos y las que salen, son pacientes que empiezan a vibrar de manera positiva. Y no se trata, Jorge, de pensar positivo, de que como que no, sí, yo voy a estar bien, todo va a estar bien. Es desde tu corazón es emitir amor, o sea, volverte amor, ser compasivo y ser bondadoso con todo, o sea, con la naturaleza, con tus familiares, con tus amigos, bueno, sí. Pero ahora hablo más un poquito, antes hablaba más. Ahorita que hablaba José Julián de causa y efecto, y estás hablando tú de la física, en el cuerpo físico, en la materia, hay causa y efecto. O sea, si yo salgo a la calle y no miro para los lados, me cojo un carro. O sea, por más cuántico que me crea, pues hay una parte que es material. Pero hay otra parte en lo invisible, y esto es lindísimo, el 90% del universo es materia oscura, y el 90% del átomo de la célula es invisible. Entonces, ahí es en donde, ¿qué es emoción? Es invisible para los ojos. Por eso. Para nuestro espectro. O para nuestra forma de medir la vida. O sea, no hay posibilidad de medición, y ahí puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, ahí es lo importante, o sea, no es si fue primero la enfermedad y después la emoción, o si fue primero la emoción o fue no, es cómo manejar lo que esté. O sea, cómo asumís con miedo o con amor. Hay un mensaje muy bello, Claudia, que tienes que escucharlo. Después te digo el nombre cuando acabe, dice, no estás sola. Entrando a este estado de conciencia, te vas rodeando de personas maravillosas. En mi caso de médica, en el área de oncología por 9 años, me enfoqué a ese modelo integral, pensando en la enfermedad como una nueva oportunidad de vida, siendo esto tan importante como proyecto de vida, solo por saber que se realiza alquimia en medio de esta crisis. Y estoy convencida de lo que no aprende se repite una y otra vez. ¿Sabes quién es? No. Es una amiga tuya. Arcila, Sandra Milena Arboleda. Sandra Arboleda, sí, hermosa. Sí. Bueno, aquí Sandra es una hermosa. José de los Ríos, ginecólogo, que recibió a mi hijo Nicolás. Muy buenas noches, don José de los Ríos. Sandro Tobón te dice, yo creo que el cáncer tiene que ver más con los duelos y tristezas que por los odios, como muchos dicen. Joana Muñoz Pineda desde Manizales, es una psicóloga desde Manizales. Estoy completamente de acuerdo. Mi madre tenía el síndrome de hiperresponsabilidad y una profunda tristeza. Por esta razón me convencí que las emociones tienen un 100% de incidencia en la ansiedad de mama. Carolina Montoya, estoy totalmente de acuerdo que las emociones negativas permanentes me llevaron a un cáncer de estómago, pero el amor familiar me ayudaron a superar esta dura enfermedad. El amor fue mi mejor medicamento. Mil gracias por nuestras nuevas propuestas integrales, Claudia. Doris Becerra, la enfermedad es el mensaje para que hagamos conciencia de los conflictos no resueltos. Margara Cano, yo siento que es completamente cierto, mi abuela murió y en 1 año y medio se despertó la porfiria. He pasado por muchos procesos y por medio de la conciencia
y la gratitud he podido aceptar y sanarme. Muy bien. Y hay una cosa, es que vean, los últimos 5 años de mi vida he aprendido muchísimo, o sea, lo que yo no había aprendido antes como médica. Yo voy a cumplir 20 años de egresada, pero en los últimos 5 años con mis pacientes oncológicas y yendo más allá, porque no es solamente uno formularles una pastilla. A veces me dicen las pacientes, es que doctor, ¿usted por qué no manda pastillas? Porque casi no manda pastillas. Yo, porque es que el problema, la vida no se resuelve medicalizándola, la vida se resuelve con esfuerzos, con identificar nosotros qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos enferma. Y ahí como una anécdota personal. Mis dolores han sido dolor de cabeza toda mi vida. Ya lo tengo identificado, por qué me da el dolor de cabeza. Y dolor en la cadera. Un día, hace como 2 años, empecé con un dolor en la cadera y yo, ay, no, ya tengo un cáncer de mama metastásico a hueso, Dios mío, pues completamente vibrando en el miedo, ¿cierto? Listo, me hice todo, no tenía nada y empecé a observar qué era lo que pasaba, por qué me dolía la cadera, en qué momento de la vida me dolía la cadera, porque me daba el dolor, se me quitaba, o sea, autorresolutivo, sin pastillas, autorresolutivo, y me volví a aparecer y empecé a notarlo. Y cada vez que tenía dificultades laborales me daba dolor. Cada vez que tenía una discusión con un compañero porque no me gustaba la manera como había tratado a una persona, de una aparecía el dolor. Entonces básicamente es uno, y eso es lo que yo veo en la consulta, Jorge, las pacientes muy enfermas, mucho, porque es que no solamente el cáncer, sino en pacientes con fibromialgia, con enfermedades autoinmunes, todo lupus, toda enfermedad de Sjögren, llegan rotas, fracturadas, y cuando hay una voz amiga o una mano amiga que te dice como bueno, a ver, contame de tu vida, a ver, hablemos de tu vida, qué es lo que está pasando. Uno encuentra unas mujeres absolutamente fracturadas, ni siquiera fracturada es la palabra, porque están desgarradas, rotas por completo. Entonces, definitivamente, y yo creo que una de las cosas muy importantes, Jorge, de este programa es no solamente enfocarnos hacia cuando ya está instaurada, cuando la paciente está rota, es muy difícil sacarla, muy difícil. En estos días estuve en una conferencia muy interesante de un neurofisiólogo español en las de iFestival acerca del dolor crónico, y decía que el dolor, uno estar en el dolor es como tener una... ¿cómo es que se llama esto? Que se gira... Un bucle, una espiral. De los Juegos Olímpicos antiguos, una jabalina. Entonces, que el dolor uno tenía que saber hacerlo consciente en el momento que era, porque el dolor te iba cogiendo ventaja y cada vez cogía mucho más fuerza. Y cuando ya lo tirabas al otro lado, ya no había absolutamente nada que hacer. Así yo veo a muchos de mis pacientes que están tan absolutamente rotas, llevadas, llenas de enfermedades por todas partes, que ya hay muy poco por hacer. Entonces básicamente es para tu audiencia, que es una audiencia, un público consciente, hablarles y que ellos repliquen con sus personas, con sus hijos, con sus primas, con sus personas más allegadas y sus amigos, acerca de la importancia de gestionar las emociones en el momento, o en el hoy, en el presente, y no permitir que se instaure todo ese dolor, porque ya cuando se instaura el dolor y aparece la enfermedad oncológica, es posible uno reversarlo en ciertas situaciones, pero hay situaciones en las que les podemos, eso lo veo yo todos los días, Jorge, les podemos meter toda la quimioterapia, les podemos hacer las cirugías más mutilantes, les podemos hacer toda la radio, o sea, todo, y esas pacientes van hacia el deterioro. Entonces hay que lograr sacarlas y que no caigan, es gestión de emociones, definitivamente. Basado en eso, hay una persona que te hace una pregunta. Orlando y Valencia te pregunta, ¿es posible sanarme solo desde la conciencia de la emoción? Yo creo que no.
yo creo que todo esto se trata de un manejo multifactorial, porque no solamente es uno hacer como todo desde el pensamiento positivo que vos criticás tanto en varias partes. No, yo soy muy positivo. Sí, no, pero has dicho que no se trata de como que yo voy a estar bien y yo voy a estar bien y que eso sea necesario. Muchas veces se necesita la medicina convencional, se necesita la psicología, que es fundamental yo creo que en todo este cuento nos ha faltado tener todo el enlace con los psicólogos, con los psiquiatras, con los terapeutas, fisioterapia. Es que tú dijiste una cosa básica, mira, con todo el mundo. Nos enseñaron a hacer un grupo interdisciplinario, pero no tenemos en cuenta al protagonista, al paciente. O sea, hacemos un grupo en donde la enfermedad es el medio, pero resulta que se nos olvida el verdadero... Y su entorno. Es que ¿quién es el especialista en la enfermedad? El que la lleva puesta. El paciente. No es el que la conoce de un libro. Sí. Y eso a nosotros los médicos o a los psicólogos o a cualquier terapeuta se le olvidó. Sí. Porque entonces el paciente tiene que responder a lo que yo sé de la enfermedad y no a lo que yo siento. Es que es diferente saber una enfermedad y otra cosa es sentirla. Y ahí vamos a una cosa... Claudia, o sea, tú estás hablando de integrar, hay un órgano en nuestro cuerpo que integra todas las funciones energéticas, emocionales, hormonales, psicológicas y el sistema nervioso. Y este sistema nervioso va disipando energía. Entonces, cada evento que te pasa en la vida la va a guardar en un órgano. O sea, nos han dicho que el cerebro es el jefe, el cerebro es el intérprete. O sea, el cuerpo es una unidad. Entonces, emoción que no se gestione, que no se transite, alimentación que no sea buena, entorno que no sea agradable para responderle a esta persona. Sí. No basta con la emoción, porque no es pasar, entonces si me hago ya, no me hago quimioterapia y me dedico a ser positivo. No, es alimentarme bien. Alimentarme emocionalmente es rodearme bien en el entorno. Yo creo que la gran diferencia acá es que hay que tener todo en el abordaje de cáncer, si la pregunta es relacionada ya como con enfermedad. No hay que tener en cuenta todo esto de gestión de las emociones, pero también ayudarse, porque para eso estamos, pues, como todos los otros, preparados profesionalmente para aportarles, pero sin que el paciente lo haga consciente. Yo tengo casos de mis pacientes que recaen un cáncer de mama triple negativo, que es de los más agresivos y que tiene un perfil, y que ese es muy de síndrome de hiperresponsabilidad. Es que ojalá, Jorge, yo pudiera en algún momento, seguramente lo haga, encontrar esa asociación entre emoción y tipo de cáncer de mama, porque son varias familias de cáncer de mama y dependiendo de las familias uno encuentra como unos perfiles de las personas. La cuestión es preguntarse el cáncer de mama de quién. Sí. Porque viene la cuestión, o sea, porque si vamos a hacer siempre esa asociación, entonces ya vamos porque se puede minimizar. Exactamente, porque habrá gente hiperresponsable a la que no le da cáncer de mama. También. Entonces hay que hacer siempre esa salvedad, preguntarse en quién, y ese quién lleva la historia de vida. Porque pueden haber 2 personas con cáncer de mama, 2 personas con cáncer de páncreas, pero sus historias de vida son muy distintas. Entonces, si pero tienen elementos comunes. Es que la genética, la alimentación, el entorno, hay ciudades en donde son más frecuentes, en Japón son más frecuentes los cánceres gástricos que acá, o sea, pero entonces lo que hay que ver es todo esto, para llegar al punto sin preguntarnos de quién, cómo se maneja este duelo, el duelo de quién, cómo se maneja este cáncer, el cáncer de quién, y cuando lleguemos a ese tipo de visión en donde sepamos que el libro soy yo mismo, y el médico está obligado a leerme, no a que yo escuche y le crea en su libro, o al sacerdote escucharle su libro, o al político escucharle su libro, entonces ahí vamos a cambiar, cuando veamos esta responsabilidad individual que hace crecer el comunitario. Sí. Así va a cambiar. Mencionaste algo, ayuda que el médico lo lea, pero médicos que estén entrenados, porque si uno no está entrenado, ¿uno qué va a leer? Uno ve la enfermedad, uno ve una gripa o uno ve un herpes zóster, pero si no estás entrenado, sensibilizado. Desentrenados. Entonces. Bueno, entonces desentrenados. Pero es también muy difícil porque si uno no diagnostica de lo que uno no sabe, uno tiene que hacer conciencia también de este tipo de temas para poder abordarlos y saber preguntárselos a las pacientes. Cosas tan sencillas como, bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo está? Como a través de preguntas muy puntuales,
uno medio puede aproximarse, pero para eso se necesita tiempo, y el tiempo que no tenemos en las consultas del sistema de salud. Entonces hay veces también, sabes, a mí los últimos 5 años me enseñaron, yo decía, esos médicos tan inhumanos con las pacientes oncológicas porque son como muros, y básicamente entendí que el sistema de salud te corrompe. El sistema de salud con 20 minutos que tenés que pasar un paciente como que siga, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Eso no puede ser así. Tiene que uno tener mayor libertad para poder hablar con la gente y poder preguntarle, ¿vos qué pensás? Porque es que es el paciente el que tiene la respuesta. ¿Vos pensás que qué te está pasando? ¿Vos pensás que eso que estás sintiendo, qué hay en el ambiente? ¿Qué emoción estás gestionando? ¿Qué dificultad tenés? Claudia, te doy la bienvenida al desempleo oficial. No, me rehúso. Yo no voy a ser desempleada. Doris Becerra le dice lo siguiente: me alegra mucho ver que cada vez somos más los médicos interesados en escuchar a los pacientes activamente, en atenderlos en forma integral, gestionando las emociones, como tú dices, y acompañarlos en su proceso para llegar al verdadero amor, el amor por sí mismo, la clave por estar saludable. Qué bonito. No estás sola, Claudia. Caterín Sarabia Galindo, una mujer hermosa, médica desde Chile, te dice: qué hermoso programa, gracias por el regalo. Llevo un tiempo transitando la medicina desde otra mirada y ha sido hermoso, transformador para el otro y para mí. Es tan real la fractura. ¡Ay, se me perdió! Es tan real la fractura del alma y tan real el olvido de esa fractura por nuestras sociedades que hemos obviado lo simple y lo esencial para el bienestar humano. Felicidad en el corazón por los hermanos como ustedes que se permiten acariciar el alma como parte de esas medicinas. Qué bonito, muchas gracias. No, súper lindo. Hablaste, mira, que no estás sola. No, es que yo ya no me siento sola. Yo me sentía sola, pero ya no. Hablaste de varias cosas que voy a intentar como reunir. Has dicho 3 palabras que no sé si has sido consciente de, como el camino, la física, en el manejo del duelo y la enfermedad, y en la vida, porque no estamos hablando de la enfermedad, son necesarias 3 condiciones para que la vida se dé: adaptación, esfuerzo y ayuda. Si estoy enfermo, necesito adaptarme, porque si yo sigo creyendo en la realidad que tenía antes de estar enfermo, pues no estoy viendo estos cambios que me está permitiendo la enfermedad. La enfermedad del latín quiere decir sin forma, cambié la forma, ¿cierto? El esfuerzo que dijiste ahorita es que gestionar las emociones crea es un esfuerzo, y muy es grande, un esfuerzo. Y muy grande, y se sufre bastante. Durísimo. Y llegar a la ayuda, aceptarse, ayudar. ¿Cómo esas 3 formas son unidas por el amor? ¿Qué es el amor? Porque hablas mucho del amor. ¿Qué es el amor entonces? El amor es un estado del alma. El amor es uno entender que uno hace parte del todo. Esto yo creo que ya pues todos los que te siguen a ti lo saben, es entender que la bondad, el amor, la compasión, la solidaridad está acá, y que independiente de tu religión, de tu sexualidad, de tu estatus social, independiente de todas esas cosas, yo tengo lo mejor de mí para dárselo al otro. Sí, el amor, un estado, y el amor, yo creo que debemos ser más amorosos. Los médicos, nosotros los médicos, como el potencial curativo del amor. Yo soy muy abrazadora, yo abrazo, yo reparto picos, reparto abrazos fuertes, como con toda la gana, porque eso también lo veo, que muchas de mis pacientes se quedan ahí quietecitas, esperando a recibir como todo lo bonito que yo tenga para darles, mis luchas, mis esfuerzos, todo lo mejor de mí para dárselos. Entonces, básicamente, no, es que mejor dicho, hablo del amor y me da ganas de llorar. Ana María Villa, para que sigas entonces con más ganas de llorar. En la medicina occidental nos enseñan a callar el cuerpo, antihistamínicos para la alergia, esteroides, antigripales, antivertiginosos, antivirales. Soy médica alergóloga y veo el impacto de las emociones en la enfermedad, aún más en los niños y su relación con las emociones de sus padres. Dicen que los niños son el síntoma de los papás. Sí. Tenemos que volver a la esencia y mirar al ser humano en todas sus dimensiones. Mónica Tovar, siguen siendo pocos los médicos que tratan a sus pacientes desde el centro.
Paula Andrea Herrera, ella, que le da felicidad cuando un paciente no hace quimioterapia, sin embargo, sigue la masacre con los fármacos. Gracias, doctora, por tu expansión de conciencia en el amor con tus pacientes, la medicina del amor. Y es una presión constante, te digo, de los mismos pacientes, no solamente de los laboratorios farmacéuticos, es una presión de los pacientes porque uno les formule medicamentos, como que, doctora, y no me va a mandar nada, doctora, y tal cosa, como que... Es que hay que tener en cuenta que tanto hay una visión ortodoxa de los médicos como una visión ortodoxa del paciente, y están pidiendo que le hagan eso, por eso hay un conflicto. Sí. Y hay un conflicto de intereses, Claudia, tan ilógico como el siguiente, por ejemplo, es una tontería lo que te voy a decir. Hoy en el radio escuché que el INVIMA, que es el centro aquí en Colombia que regula los medicamentos y todo eso, encontró que había un caso de una toxicidad alta de una persona que se aplicó una crema de marihuana, de cannabis, no de marihuana, de cannabis, y que le hizo una reacción alérgica inmensa. Por lo tanto, había mandado recoger absolutamente todas las cannabis que existieran por ahí, porque eso era un riesgo, ¿cierto? Por un caso, que ese caso habría que leerlo. Pero van 700 casos de niñas a las que se les aplicó la vacuna del virus del papiloma humano, en donde tienen migrañas, en donde tienen síntomas neurológicos severos, y esos 700 casos son casos aislados, anecdóticos. ¿Por qué el uno y el otro no? Por el poder económico de las farmacéuticas. Entonces, ¿dónde queda el amor allí? Entonces, ahí viene lo rebelde que está haciendo. O sea, el amor, a pesar del desamor que está guiado por el dinero. Sí, ya. El amor. Estabas hablando del amor. Pero ¿cómo encontrar amor entre tantas diferencias, Claudia? Porque es que tú estás dando una visión del amor desde la medicina, pues que tú encuentras una persona que piensa distinto a ti, tú encuentras a una persona que no cabe en tu mundo. ¿Dónde cabe el amor cuando hay tanta diferencia? ¿Dónde cabe el amor cuando hay tanta diferencia? No, Jorge, el amor siempre cabe, siempre. O sea, como que dependiendo, mira, pueden ser personas que estén muy inconscientes. Voy a ponerte un ejemplo. Tengo pacientes que han tenido recaídas de cánceres y recaen, y yo les digo, si están teniendo unas recaídas porque hay algo, hay que buscar, las mando al psicólogo con el fin de buscar en su inconsciente qué es lo que está pasando, porque ellas le han echado tierra de todo. Aún esas personas, de inconscientes, porque ellas finalmente es que no saben qué es lo que está pasando, porque por mecanismo de defensa le echan tierra como a todo lo que pueda estar afectándolas. Aún en ese tipo de pacientes que son las más difíciles, las pacientes inconscientes, aún ahí hay cabida para el amor, porque ellas, porque no se trata de regañarlas, de decirles como que vea, es que todo es la forma como uno se los diga. Si vos, con el amor, con la calidez, con el respeto, les decís a las personas que es necesario hacer como un alto y una evaluación y buscar qué es lo que está pasando, el amor es bien recibido en todo. Así sea, puede ser la materia más oscura, Jorge, el amor todo lo puede, todo lo impregna. Imagínate, Claudia, que el zorro con el que se encontró el Principito, antes de que llegara el Principito, pues vivía en un desierto, ¿cierto? Un día estaba caminando por el desierto y se encontró con una fuente de agua, ¿cierto? Y empezó a lamer de la fuente, se sentía muy bien, cuando de pronto vio otra imagen ahí al lado, y era un camello. ¿Y qué dijo? ¿Qué es este animal tan hermoso? Y se enamoró profundamente del camello. Y entonces se quedó mirando y le dije, ¿quién eres tú? Pues un camello enamorado profundamente. Pues vente a vivir conmigo, le dijo el zorro. Yo estoy enamorado, ven conmigo. Y el camello le dijo, pues bueno, vamos, porque se enamoró también. Y empezaron a caminar y el zorro bien acelerado le decía al camello, pero eres muy lento, este soy yo. Y se demoraron mucho en llegar y el zorro está desesperado y se metió en su cuevita y el camello empezó a meter la cabeza, pero no quepo, pero tienes que caber, pero no quepo. Así que le dijo, no, hagamos algo, ven entonces para donde yo vivo. Y dijo, no, tenemos que vivir juntos. Así que se fueron y el camello le decía, pero no vayas tan rápido, ¿no? Hasta que llegaron al lugar en donde el camello vivía, que era el aire libre, y el zorro, pues yo no puedo ir al aire libre. Y como que hacía la interés que yo duermo parado acá, pero es que como así, no cabe nuestro, así que decidieron volver a la fuente. Y ahí descubrieron en sus diferencias, porque se volvieron a enamorar allí, que uno se ama en la fuente. Es lo que estás diciendo. O sea, puede que allá no vibremos, que somos diferentes, pienso distinto, pero hay una energía fuente. Sí.
una energía fuente que nos une. Sí. Háblanos entonces, para ir terminando el programa, porque hemos hablado de medicina, hemos hablado de oncología, pero tenemos que llegar a lo que te hizo salir del closet, la energía fuente. ¿Qué es esa energía fuente? Pues ve, yo básicamente, como acá en mis notas lo tengo, a 2018 definitivamente debemos ser conscientes de la evolución en la que estamos inmiscuidos como seres humanos y la evolución hacia introducir toda la espiritualidad, la energía en nuestra vida, en nuestro sentir, en nuestro quehacer. El mensaje fundamental para todas las personas es que nos tenemos que encargar de nuestras emociones. Tenemos que... no importa. Tenemos que gestionar cómo respondemos ante los eventos que nos ocurren y que parecieran ser dolorosos o que nos pueden generar dolor, pero nosotros siempre vamos a estar en el camino, en la mitad de tomar la decisión, de seguir por el lado del sufrimiento, del dolor físico, de los círculos viciosos, o en tomar el camino del aprendizaje de esa emoción y de la evolución como ser humano. Entonces, básicamente, yo creo que ha sido un proceso en el que yo he estado los años anteriores, en el que sigo caminando, en el que voy y que quisiera llegarle a mis pacientes, a sus familiares, que en las manos de cada uno está seguir el camino, tomar la decisión, seguir por el lado del dolor, en donde te vamos a seguir formulando, mandando medicamentos, intoxicándote, generándote luego hipertensión, glaucoma, insuficiencia renal, enfermedad hepática, o nos vamos por el camino de vida consciente y de gestionar nuestras emociones, que yo creo que las estrategias para gestionar emociones entonces sería otra conferencia o otra charla más fácil que una psicóloga que de una médica, pero sí tomar decisiones. Y en mí está la capacidad de decir, sigo por este lado o me voy por el lado del amor y del aprendizaje. El aprendizaje con dolor, porque nos duele muchísimo. Y todos aprendemos de diferentes maneras, pero y creemos a veces que nuestro duelo, nuestra pérdida es peor o que la de los otros. Finalmente todos en mayor o menor medida tenemos pérdidas, pero de esas pérdidas definitivamente tenemos que elegir no quedarnos en el duelo, sino aprender de ello, tener nuestro corazón tranquilo, vibrar en el amor, elegir vibrar en el amor y seguir caminando, porque en ese camino nos vamos a volver a encontrar, tomar decisiones, pero una vida consciente es en todo momento, en todo lugar, tener la capacidad de evaluar, gestionar y tomar la decisión de irme por el camino menos doloroso, básicamente. Sabiendo que cada camino, cada paso te traerá nuevas experiencias, sí. Y que esa nueva experiencia significa aprender, y aprender significa también soltar. Sí. Ir soltando, camino, suelto, recojo, suelto, sí. Hasta llegar al punto de que si la enfermedad no se resuelve sanando el cuerpo, se resuelve muriendo, porque la muerte no es el problema es no haber amado, básicamente. Una última frasecita, ¿qué horas son? Dale, todavía podemos. Sí. Una frasecita es de un psiquiatra estadounidense, el nombre no lo recuerdo en este momento, ha sido de los que he leído. Si echamos un vistazo a la vida humana, vemos que es esencialmente una larga lucha elaborada para escapar de nuestros miedos internos y las expectativas que han sido proyectadas sobre el mundo. Cuando renunciamos o apartamos un sentimiento, nos estamos liberando de todos los pensamientos asociados. O sea, cuando renunciamos o apartamos, o sea,
renuncio a estar triste, yo suelto de todo lo que se derive de estar triste, el ejercicio que tengo que hacer siempre es suelto o renuncio a estar enojada, porque me mantengo enojada con el sistema de salud, con todo, me mantengo peleando, pero entonces soy consciente, estoy enojada, tengo que liberarme del enojo. Viene una parte bien importante, o sea, no es renunciar a la emoción, porque la emoción fue lo que te mostró que hay una situación que te llevó a ella. Así que renuncio a las personas y a las situaciones que me llevaron a tener esta emoción, sí, porque la emoción va a volver. Sí, claro. Y ahí viene el cuento de lo que se repite sí, exacto, la cruz. Exacto. Si no haces cambios con las personas, incluyéndote, y con el entorno, pues la emoción va a volver incluso más mayor. Sí. Entonces, yo te entiendo lo que dices con renunciar a la tristeza, pero va más allá. No solo renunciar a la tristeza, sino a la situación que me llevó a estar triste. ¿Pero cómo? Tomando decisiones. Tomando decisiones, siempre. Porque tomando decisiones. No es diciendo, declaro que esto se acabe, no haga nada. Tomando decisiones. Y te lo digo de una manera así absolutamente pragmática. Si yo estoy en una situación de vida de pareja, que lo veo muchísimo, una vida de pareja que me genera tristeza, me genera desconfianza, tome decisión, pero no se quede ahí con su hijo, porque veo muchos hijos drogadictos, que es lo que drogadictos, hijos con discapacidad, también se ve muchísimo, tome decisiones, tome la decisión, porque entonces, y tome una decisión consciente, porque hay veces que entonces toman la decisión, pero siguen, entonces me separo de la persona que me estaba generando tristeza, pero entonces me pongo más triste porque ya me separé de la persona que me estaba generando tristeza. En vez de hacer fiesta. Sí, pues como si estuviéramos ahí dando vueltas y vueltas, no. Ahí tomar el símbolo decisiones. De la cruz, nos quedamos en la cruz. Esta entonces porque no era, es Claudia Ramírez, que salió del closet, salió de la bata blanca, salió de todo y se volvió... Que no se malinterprete. No, pues ya quedó claro, quedó muy claro. Ya a través, porque no me puedo escribir, las personas que quieran comunicarse con ella, pondremos sus datos, sus números. La próxima semana, si la vida y la muerte lo permiten, pues habrá también otra invitada, Susana Ceballos, que nos hablará de la psicología y del curso de milagros. Si ustedes quieren, nos vemos en Cali en junio 12, que allá habrá una charla sobre inteligencia espiritual, y aquí en Medellín, el 23 de este mes, hablaremos del duelo letra a letra, una conferencia que tiene muchos invitados. Le agradecemos a Claudia, le agradecemos a todos ustedes por todos los que están acá. Claudia no está sola. No está sola, ni ustedes están solos, porque están con ustedes mismos, están con la energía fuente, con Dios, como quieran llamarlo. Sí, tengo unos nuevos amigos que vibramos. A mí me decían en el trabajo, como que, ¿usted por qué piensa como tan raro? O sea, ¿usted por qué es como tan loca? Digo, no es que yo estoy loca, sino que estoy con los amigos equivocados. Yo estoy en otro nivel de vibración que es distinto al nivel de vibración. Entonces, esto es un multiverso y simplemente yo voy encontrando mi universo, lo encuentro con otro tipo de amigos. Ahí la vieron, no me dejó preguntarle y no me dejó despedir. Chao, chao.